No consultivo fue noticia también que la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Guyana y ordenó al gobierno de Maduro abstenerse de tomar medidas que agraven el diferendo sobre el Esequibo. Leo de CNN, espanol.cnn.com, entre otros medios que destacaron esta información, señaló la jueza Donoghue, presidente de la Corte Internacional de Justicia, y citamos, por unanimidad, en espera de una decisión final, en el caso, la República Bolivariana de Venezuela se abstendrá de tomar cualquier acción que modifique la situación que actualmente prevalece en el territorio, por el cual la cooperativa de la República de Guyana administra y ejerce control sobre esa zona, y añadió, por unanimidad, ambas partes se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda agravar o prolongar el litigio ante el tribunal o dificultar su resolución. Y como se sabe, bueno, se convocó al referéndum, se consultó sobre las 5 preguntas que se habían establecido, hubo declaraciones, ha habido declaraciones oficiales, y de hecho también sumo, por ejemplo, esta reciente del presidente de la Asamblea Nacional, coordinador del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, que entre otras denunció el intento por parte de sectores de no aceptar la realidad de los resultados del referéndum consultivo de este 3 de diciembre, en el que oficialmente, pues la cifra compartida está alrededor de los 10 millones, un poco más de 10 millones de electores que habrían participado en este referéndum, y aseguró que la matriz del carácter no vinculante del referéndum muere en pocas horas, ¿no? Porque también eso es cuando se informa o se ha informado, y en general la gente ha hablado, ha compartido punto de vista, por ejemplo, en las redes sociales sobre esta consulta, pues muchos, entre otras, han remarcado que no es vinculante. Y sobre esto y más vamos a hablar con un especialista además en este tema, y sobre todo de cara a lo que viene después de ya haberse hecho esta consulta, etcétera. Bueno, que cuál debería ser y se estima será la postura del gobierno de Venezuela en esta disputa. Bienvenido al programa, señor Sadio, Sadio Garavini di Turno, politólogo con doctorado en ciencias políticas, con posgrado en la Universidad de Harvard en relaciones internacionales. Ya se consultó, ya se habló del resultado, y bueno, la realidad ahora de cara a esa disputa que continúa, que no se ha resuelto, pues que podría, ¿no? ¿Qué escenarios se vislumbran? Bueno, Gladys, un saludo para ti primero y para todos los que nos escuchan. Mira, es que una de las cosas fundamentales que hay que entender es que nosotros estamos en la Corte Internacional de Justicia, ya estamos en el proceso, y no porque Guyana nos demandó, sino estamos allí porque 2 secretarios generales de las Naciones Unidas y el último buen oficiante mediador, interpretando el Acuerdo de Ginebra, nos llevan a la Corte Internacional de Justicia. Esto es el primer punto que mucha gente no entiende. Cree que el Acuerdo de Ginebra es una cosa y la Corte es otra. Estamos en la Corte por el Acuerdo de Ginebra. Eso, número uno. Número dos, la decisión de estas medidas cautelares, provisionales, efectivamente le está diciendo al gobierno de Venezuela que no debe hacer ningún acto, ninguna acción que pueda perturbar ese proceso. Y le recuerda que el control y la administración de la zona del Esequibo en reclamación la tiene Guyana desde 1899, no la soberanía, y ahí está el punto. La soberanía es el debate que va a tener la Corte, que va a tener que decidir sobre el laudo arbitral de 1899, que en este momento está ya dentro de la Corte para ser analizado. Por cierto, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, número uno, Venezuela debería hacer la tarea, o sea, ponerse a trabajar con los mejores expertos nacionales e internacionales a preparar nuestra defensa, nuestra contramemoria, como se llama, nuestros alegatos que los tenemos, por qué el laudo de 1899 fue fraudulento, injusto y producto de un acuerdo político entre el ruso, que era el presidente de los magistrados, el presidente del tribunal arbitral, y los dos ingleses, o sea, hacían mayoría. Y esa fue la razón por la cual estamos aquí. Ahora, es importante recordar que no le está diciendo solo a Venezuela la decisión tomada por la Corte. Le está diciendo que también Guyana no debería hacer ninguna acción
que también podía perturbar o cambiar o modificar la situación en el territorio de reclamación. Y ahí es cuando uno nota, esto deberían haberlo dicho hace 10, Bastante. 11 o 12 años, cuando se empezaron las Operaciones. importantes concesiones en Ujú. materia de petróleo. Es que de hecho ahí le Pero iba a eso, preguntar eso, porque me llama poderosamente la atención, señor Sadio, justamente eso de que Guyana administra, pero esa administración del territorio que no le pertenece, y eso es lo que está en disputa, la soberanía, le permite hacer, por ejemplo, las explotaciones que hoy en día tiene programadas y esas concesiones otorgadas, esos vínculos comerciales. bueno, ¿por qué nosotros no hicimos nada? O sea, esto no empezó ahora y ahí está el problema. Uno de los problemas fundamentales son las declaraciones del presidente Chávez en 2004, donde dio el visto bueno, porque hasta esa fecha nosotros los gobiernos, todos los gobiernos venezolanos, se oponían y decían cada vez que había una transnacional interesada en invertir en el territorio tanto de áreas marinas, submarinas como territorial, Venezuela públicamente decía que no reconocía esa inversión, lo cual hacía que las grandes transnacionales se inhibieran. Y eso era uno de nuestros mecanismos, pocos Para, mecanismos de presión sobre Guyana. Pero a partir del mm, 2004 eso se perdió. Y además, más adelante se va con los años, cuando ya el 2010, 11, se hace la primera concesión, tampoco Venezuela dio, se pronunció en contra. Y porque ahí por pudo eso, haber, por ejemplo, demandado ante la corte, ¿no? bueno, deberíamos haber dicho en ese entonces, de pronto podríamos haber pedido exactamente unas medidas cautelares, igualito Mm. como hizo Guyana, podríamos haber pedido unas medidas cautelares precisamente sobre el punto, diciendo que y hubiésemos obtenido de la Corte, quizás, habría que ver en ese momento, la decisión de unas medidas cautelares que le impidieran A hacer Guyana seguir avanzando. exactamente. Claro, porque además también lo otro que me pregunto dentro de la complejidad de este tema que tiene años, tiene décadas, ¿hasta qué punto se puede llegar a un acuerdo entre naciones? ¿No? Porque también ese es otro de los planteamientos que se ha asomado en medio del análisis que se hacen sobre esa disputa. Dicen que no debería ser el escenario del acuerdo, incluso argumentan, por ejemplo, casos como Estados Unidos, que en algún momento un fallo que fue en su contra lo desconoció y no pasó nada. Y bajo esos argumentos, en ese caso, por ejemplo, insisten en que debe ser una negociación entre las partes y con lo que Bueno, hasta ahora se ha desarrollado ahí, incluso de esas operaciones comerciales, ¿hasta qué punto se puede llegar a un entendimiento? ninguno en este momento, desgraciadamente, porque Guyana obtuvo, por faltas de nuestros gobiernos, ir a la Corte Internacional de Justicia, como te dije al comienzo, vía el Acuerdo de Ginebra, porque el secretario general de Naciones Unidas tiene la competencia, si las partes no se ponen de acuerdo, de decidir cuál es el medio de solución pacífica de la controversia para resolver la misma controversia. Y dos secretarios generales, como te dije antes, no uno, decidieron llevar a la Corte. Ahora, Guyana no tiene ningún interés de negociar ahora. Se negoció desde el año 1966 bilateralmente entre las partes y no se llegó nunca a ninguna conclusión. Y si quiere que te diga por qué, es porque la gente debe entender que nosotros estamos reclamando las 2/3 partes del territorio que Guyana considera suyo, ¿de acuerdo? Mm. Entonces, cuando se habla en el Acuerdo de Ginebra que tiene que haber una solución, un arreglo práctico para una solución satisfactoria para ambas partes, eso, cualquier cosa que Guyana pudiese ofrecernos como solución práctica, obviamente no pueden ser las 2/3 partes de su territorio. Entonces, eso es entender que lo que el Acuerdo de Ginebra no llevaba, si las negociaciones bilaterales hubiesen tenido éxito, era a una compensación territorial, más o menos grande, pero ciertamente limitada. Y precisamente eso es sumamente difícil a nivel bilateral.
Para hacerte un ejemplo, Argentina y Chile estuvieron a punto de entrar en guerra en 1978 por unas islitas en el canal de Beagle, en el extremo sur del continente, el subcontinente. Bueno, hubo un laudo británico, no fue aceptado, en las negociaciones no llegaron a nada, estuvieron a punto de entrar en guerra, y ¿qué pasó? Por fin a alguien se le ocurrió y se pidió una mediación al Papa Juan Pablo II. El Papa tardó 5 años con una comisión de juristas, dictó su salida, esta es la línea, una isla para ti, una isla para ti, y no chilló nadie salvo un par de extremistas en cada parte y se quedaron callados. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que bilateralmente muchas veces es imposible, es posible cuando hay un tercero en buena fe y que tiene autoritas, que tiene credibilidad, que es respetado por ambas partes. Y allí el gravísimo error que se cometió durante todo el pasado. Creer que en negociación bilateral se podía obtener algo aceptable. Y claro, te digo otra cosa, eso es una... Más ahora que son demasiados los intereses, ¿no? Bueno, claro. Mucho de lo que ese territorio ha demostrado tiene. Más pasa el tiempo, más se puebla, más gente, más población, más intereses, obviamente. Y aún te digo, la gente cree que las compañías petroleras se pusieron a explorar en las zonas, tú sabes, totalmente en las zonas de reclamación. Yo te digo, vayan a ver el mapa. Fueron muy cuidadosas. Se fueron al extremo oriental de las líneas posibles de la reclamación. O sea, en pocas palabras, casi me atrevería a decir que muchas de ellas están en territorio de áreas marinas y submarinas propiamente guyanesas. Y si hay alguna que está un poquito más acá, vete a verla, es una zona que en cualquier acuerdo, muy probablemente, no lo hubiésemos logrado obtener. Ya. Y ahora, por eso la negociación bilateral es tan difícil. Claro. Pero ahora Guyana no tiene ningún interés de hacerla. Claro, y ahí la pregunta, volvemos entonces a lo que fue este fallo, por ejemplo, de la Corte Internacional para las dos partes, ¿no? Esa advertencia de que no hagan nada que pueda agravar o prolongar el litigio ante el tribunal o dificultar su resolución. Básicamente, esto solo es un recordatorio, ¿correcto? Sí, dice, señores, no hagan nada que pueda perturbar el arreglo definitivo. Eso es el mensaje que mandan. Uno, a Venezuela, en relación a la famosa pregunta número 5, de qué se le va a ocurrir después en relación con eso, la creación de un nuevo Estado, cómo ese nuevo Estado sería solamente en el mapa o vas a ejercer soberanía. Bueno, ahí evidentemente le está diciendo, mira, cuida por ahí, que por ahí no es. Y a los guyaneses le está diciendo, bueno, ya las concesiones dadas están ya en camino, el error fue nuestro de no haber protestado cuando era el momento, pero de ahora en adelante no deberían hacer nuevas concesiones en la zona de reclamación. Veremos qué pasa. De todas maneras, seguiremos analizando con especialistas como usted, que tiene toda la vida, muchos años dedicado a este tema y por eso se le consulta. Sadio Garavini, se lo conoce para adelante y para atrás. Sadio Garavini Di Turno, politólogo con doctorado en Ciencias Políticas, con posgrado en la Universidad de Harvard en Relaciones Internacionales. Mil gracias por haber estado con nosotros. Un gran saludo a todos los que nos escucharon. Y cuídese mucho. Feliz tarde. Son las 4:46. Música, en breve volveremos.